Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a estar buscando en el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, gloria al Señor. Y del capítulo 5 vamos a estar leyendo el verso 25. Gloria a Dios. Libro de Efesios capítulo 5, verso 25, dice así la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu bondad para con nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo en esta noche tome el dominio, el control de todas las cosas, reprenda toda operación del maligno, del mal, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y que gracia abundante nos sea dada. Rogamos que tu Espíritu Santo esté en operación en medio de nosotros y llene nuestros corazones más y más. Señor, gracia abundante nos sea dada en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y una de las cosas que llama mi atención de esta palabra es que dice que el Señor la purificó, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces, nosotros sabemos el valor que tiene la ducha, el ducharse para sacarse la transpiración, a veces malos olores también que se pueden producir, por eso la necesidad de ducharnos. Pero acá dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces ya está hablando no de un lavamiento exterior, aunque es necesario, sino que está hablando de un lavamiento interior, una limpieza que la produce la palabra de Dios. La persona puede lavarse también muy bien, bañarse muy bien exteriormente, tener buenos perfumes, sentirse con un perfume delicioso, pero ¿qué es lo que hay adentro? Y olor a qué surge de adentro, porque interiormente hay un olor que sale. A los que tienen vida, tienen olor a Cristo, surge un olor, y otro olor de muerte para muerte. Entonces hay un olor interior que surge a causa de la limpieza o a causa de la no limpieza. Acá la Biblia dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Limpia. Hay un pasaje donde dice, el joven, ¿con qué limpiará su camino? Y luego dice, con guardar la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios es agua, agua espiritual que limpia el corazón, limpia la mente. Es como un manantial de agua que corre, y cuando ese manantial corre por la mente, corre por el corazón, esa agua va purificando y esa agua va limpiando el corazón. Y cuando va purificando y va limpiando el corazón, entonces comienzan a verse cambios, transformaciones, que es una de las cosas que el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos 12:2, cuando él dice,
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, cuando la palabra de Dios viene, va cayendo, pasa por la mente, pasa por el corazón, va haciendo su extraña operación, se va produciendo una renovación del entendimiento. Y esa renovación del entendimiento va produciendo cambio en la persona que recibe la palabra, porque no va a volver la palabra vacía. Antes, la palabra del Señor va a hacer en el corazón del que ha creído aquello para lo que Dios la manda. Entonces, Dios envía su palabra para la limpieza, dice, para purificarla en el lavamiento del agua. Entonces, la palabra de Dios en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la palabra de Dios produce una limpieza. Por eso la necesidad de oír la palabra de Dios, la necesidad de que la palabra de Dios esté en nuestra mente, la necesidad de que la palabra de Cristo habite abundantemente dentro de nuestro corazón, porque la palabra de Dios produce cosa en aquel que ha creído, produce cosa. Por eso el joven, si quiere limpiar su camino, ¿con qué lo va a limpiar? Con la palabra de Dios, la palabra del Señor. Entonces Pablo, él dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces está hablando el Señor de cómo es que purificó la iglesia por la palabra del Señor, por la palabra de Dios, y cómo es que ellos fueron limpios. Hay un pasaje muy interesante en el libro de San Juan, capítulo 13, cuando la Biblia dice que el Señor tomó un lebrillo, tomó una fuente, una palangana, como la quieras llamar, y dice que se ciñó una toalla y fue y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Lavó uno, lavó otro, lavó otro, lavó otro, lavó otro. Y cuando llegó a Pedro, Pedro dijo, Señor, tú me lavas a mí, yo tendría que lavarte a ti los pies. Pero tú me lavas a mí, nunca será así. Entonces Jesús le dijo, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces, cuando el Señor le dijo así a Pedro, él dijo, Señor, no solo mis pies, mi cabeza, mis manos. Estaba como diciéndole, báñame si es necesario. Entonces Jesús le dijo a Pedro, escucha lo que dice en Juan 13:10. Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Entonces, nosotros miramos. Pablo dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. El lavamiento del agua por la palabra. Cuando Jesús dice, vosotros estáis limpios, aunque no todo, entonces nosotros vemos que es lo que dice Pablo, por el lavamiento de la palabra de Dios, porque Cristo todavía no había sido crucificado, Cristo no había expiado todavía el pecado, pero había algo que iba produciendo cambio en el corazón de los discípulos, en la vida de los discípulos, y era la palabra de Dios. Por eso el valor que tiene el conocer la palabra de Dios, el valor que tiene el leer la palabra de Dios, el valor que tiene el escuchar la palabra de Dios, porque la palabra es la que va produciendo cosas dentro del corazón. Mientras usted va leyendo, mientras usted va escuchando, se va produciendo sin darse cuenta usted un cambio del entendimiento, porque lo que antes entendía de una manera, ahora la palabra le muestra la realidad de las cosas, de cómo son. Entonces usted ahora percibe desde otro punto de vista, del punto de vista de Dios, las cosas, y eso lo lleva a cambiar de actitud, a cambiar de forma,
forma, a cambiar de manera, es decir, lo lleva a una transformación, su conducta cambia porque la palabra que fue recibiendo y la palabra que fue entrando en su corazón y en su mente produjo esa renovación y esa renovación produce un fruto, la actitud, la manera, la conducta que ha cambiado a causa de la palabra de Dios. Por eso el valor que tiene el oír la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios, el valor que tiene. Ahora, nosotros en este pasaje de San Juan, Jesús dijo así, estaban los 12 discípulos a quienes él llamó para que estén con él. Nosotros recordemos que era una multitud que lo seguía, era muchas personas que lo seguían y de ello el Señor escogió 12. Escogió 12 ¿para qué? Para que estén con él. ¿Y para qué quería que esté con él? Para enseñarle, para iluminar sus corazones y para lavarlos en el lavacro del agua de la palabra de Dios. Porque no había otra forma que ellos sean limpios, sino mediante la palabra de Dios, que iba a causar transformaciones, cambio. La palabra de Dios entonces los llamó para que estén con él, para iluminarlo, para enseñarle, para mostrarle las profundidades de las cosas que son de Dios, cosas que a los demás no se les daba a entender, sino que muchas veces el Señor hablaba por parábola a los demás, pero a sus discípulos les revelaba las realidades de todas las cosas, se las mostraba, lo iluminaba, tenía la necesidad de enseñarlos, de prepararlos para el trabajo que tenían que hacer. Por eso los llamó para que estén con él, porque si no estaban con él, ¿cómo iban a aprender a hacer el trabajo correctamente? Si nosotros no estamos con el Señor y no caminamos con el Señor, ¿cómo vamos a aprender a hacer correctamente nuestro trabajo? No lo vamos a aprender, no vamos a poder aprenderlo. Para aprender cómo hacer correctamente el trabajo, según la función de cada miembro dentro del cuerpo, necesitamos nosotros caminar con el Señor, estar en el Señor, dejar que el Señor nos ilumine, nos enseñe, nos muestre. Es decir, caminando con Él nosotros aprendemos. Caminando con el Señor, los discípulos iban siendo limpiados, iban siendo renovados, iban entendiendo cosas que antes no entendían. Pero nosotros miramos y lo que dijo Jesús, vosotros estáis limpios, le dijo, vosotros estáis limpios. Y luego añadió, aunque no todos. No todos. Así que estaban los que habían caminado con él, los que durmieron allí donde él estaba, los que lo acompañaron a diferentes lugares, e iban con ellos, todos habían salido a predicar, todos echaron fuera demonios, todos volvieron con el Señor. Y Jesús dice aquí, vosotros estáis limpios. Y luego dice, aunque no todos. Entonces, ¿qué es estar limpio? Estar limpio es el cambio de actitud, el cambio de pensamiento, el cambio de conducta. El cambio de conducta. Porque viene un ladrón, alguien que roba, que está acostumbrado a robar, entonces entra en la congregación del Señor porque Dios lo llama y la palabra sale y enseña, no robará. Entonces esa palabra, no robará, golpea en el corazón de aquella persona y hace que eso de robar se vaya, es decir, lo limpia, lo lava, entiende que no tiene que robar. Entonces su conducta de ladrón ahora cambia a ser un hombre honesto, un hombre de trabajo. ¿Qué es lo que cambió su conducta? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Ahora, por el hecho de caminar con Jesús y estar con Jesús caminando a la par de él, Jesús dijo, vosotros estáis limpios. Y luego dice, aunque no todos. Pero si estaban todos caminando con él, y él dice, no todos están limpios. No todos están limpios. Hay un pasaje en la Biblia donde dice que Jesús fue a Betania
y lo invitaron a comer en la casa de Lázaro, donde el que había sido resucitado, y servían a la mesa, y dice que vino María con un frasco de ungüento, de perfume de mucho precio, y dice que lo derramó sobre de sus pies y secaba con sus cabellos. Y uno de los que estuvo con Jesús, durmió con los escogidos, caminó, fue, evangelizó, predicó, echó fuera demonios y luego volvió al Señor. Uno de ellos dijo lo siguiente, escuche bien, en San Juan capítulo 12, verso 4 dice así. Y dijo uno de sus discípulos, después que vio que era un perfume carísimo, no era colonia. Mire que colonia y perfume son dos cosas diferentes. Colonia es una cosa, pero perfume, ya estamos hablando de otra cosa. Hay perfume carísimo, 50.000, 60.000, 70.000 y nos vamos para arriba. Perfume carísimo. Entonces, cuando rompió ese perfume, en el Señor lo derramó, entonces había uno que dijo, oh, ese perfume, el valor que tiene. Y dijo así, San Juan capítulo 12, verso 4. Dijo uno de sus discípulos, y da el nombre, Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Una queja, presentó la queja. ¿Por qué? Si es tan caro. Hubiéramos agarrado ese perfume que lo derramó, lo vendíamos y a cuántos pobres íbamos a beneficiar. ¿Por qué? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Así que don Judas tenía la misma maña desde el día que conoció y siguió al Señor. Y no solo que seguía con la misma maña, sino que le dieron a él que tenga la bolsa. Habrá abierto los ojos grandes. Sí, denme a mí, sí. Y la Biblia dice que era ladrón y que sustraía. Ahora, ¿qué cosa se le esconde al Señor? Nada. ¿Y no sabía el Señor eso? Porque es Juan el que dice, era ladrón. Es Juan el que escribió. Esto significa que ellos, los discípulos, los demás, sabían llevar la bolsa y sustrae de la bolsa de las ofrendas, sustrae de las ofrendas para él. Ellos sabían. ¿Cuántas veces le habrán querido decir a Jesús, vení Jesús, te queremos decir, no lo tome por chisme, pero te queremos decir lo que está pasando con Judas, no me diga nada, ¿no? Él sabe todas las cosas, no hace falta que le diga, no hace falta que usted lo acuse, levante el dedo, usted sabe que no, él lo sabe, él sabía de Judas, sabía su condición, y él sabía que Judas iba con él, estaba con él, salió con los discípulos y volvió. Pero él sabía quién era, Y sabiendo quién era, lo dejó. Lo dejó ahí que siga el rumbo para lo cual había sido llamado. Lo dejó ahí. Hay un pasaje en la Biblia donde dice Jesús así, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces nosotros lo miramos a Judas, ahora que lo reconocemos, quién es el que no estaba limpio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Contrastando con este pasaje, vemos que Judas nunca fue un discípulo del Señor. Y Judas nunca fue un hombre libre.
nunca fue un hombre libre, nunca fue un discípulo del Señor, sino que lo llevaba a él era justamente el amor al dinero, el bienestar, la comodidad. Estaba al alcance del dinero, entonces él estaba ahí. Él sentía que ese era su lugar, y era el lugar de él. Pero no era un buen lugar. Ser un Judas no es un buen lugar. Podría ser alguien que duda del Señor, un Tomás, bueno, pero luego se entregó al Señor. Podría ser un Pedro arrebatado, pero luego sirvió al Señor hasta la muerte. Pero ser un Judas, un traidor, ser un Judas significa que nunca cambió. Nunca cambió, a pesar de las enseñanzas, a pesar de estar con el Señor, a pesar de haber recibido la luz de Dios, de haber sido iluminado. Nunca fue un discípulo del Señor y nunca fue libre. Siempre, siempre la maldad, lo malo gobernó su corazón. Siempre el pecado gobernó su corazón, pero estaba ahí, estaba entre los 12. Jesús dijo, si vosotros permanecieren, nunca expuso atención a las enseñanzas del Señor ni a la doctrina del Señor, hizo como que pasaba por alto. ¿Sabe qué significaba eso? Que nunca fue lavado por la palabra de Dios. Por eso es que Jesús dijo, ustedes están todos limpios, aunque no todos. Y luego dice, y lo decía de Judas, el que le había de entregar. No todo, así que él nunca se lavó con la palabra de Dios, nunca hizo caso al Espíritu de Dios en las cosas que enseñaba Dios, en las cosas que el Señor lo dirigía, nunca hizo caso, siempre hizo según su corazón, como él sentía, como él quería, porque a él nadie lo iba a gobernar, y si él quería iba, y si no quería no iba. Es decir, era como un novillo indómito. Entonces, como novillo indómito, ¿qué es lo que ocurrió? Nunca fue limpio, nunca fue lavado. Vino perdido, estuvo con Jesús, siguió perdido y se fue rumbo a la perdición. Y estaba con el Señor, estaba ahí. Por eso en la oración que Jesús hace al Padre, él ruega por lo que Dios le dio. Él dice, Padre, yo te ruego por lo que me diste, yo te ruego por ellos, Señor, para que tú los bendigas. En Juan 17:12 dice así, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. El hijo de perdición. Así que no estaba limpio, nunca recibió la palabra, nunca obedeció a las doctrinas que el Señor les daba, aunque parecía que estaba con todos los apóstoles, en realidad nunca cambió, siempre fue el mismo, y así como vino perdido, así se fue perdido y se perdió. Y Jesús lo llama en la oración el hijo de perdición. Sí, Pedro me dijo, no saber lo que está haciendo Judas, lo vi que metía la mano. Déjalo, Pedro. Juan, Jesús, mira que yo vi. Déjalo. Juan, Mateo, Señor, yo vi que uno puso 50 y cuando contó todo, dijo que había 25. Yo vi, déjalo. Vamos, hagamos la obra que tenemos que hacer. Por eso él dijo, vosotros estáis limpios, aunque no todos. Entonces, ¿qué es lo que limpiaba? La palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios produce cambio y produce limpieza. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Entonces es la palabra de Dios la que produce cosas en el corazón. Es la palabra del Señor. Hay un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 1, donde el Señor en el verso 16 le habla a Israel que estaba sucio, manchado de pecado, de malicia, separado de Dios.
andando humanamente, mundanamente, separado de Dios, pero era el pueblo del Señor. Y Dios en un momento lo trata como si fuesen Sodoma y Gomorra. Y a los dirigentes le dice, príncipes de Sodoma, oí. Lo que me traen el sacrificio, tienen una vida de pecado, de malicia, de maldad, y me traen sacrificio como si no hubiesen hecho nada. Dice el libro de Isaías capítulo 1, no me traigan más, no quiero recibir más la ofrenda de ustedes en esa condición, en esa vida mala que llevan, separados de mí, en esa condición, no me traigan más ofrenda, no me traigan más sacrificio, estoy hastiado de recibir esas ofrendas con una vida llena de pecado, no quiero esos sacrificios, no lo quiero. El Señor le habló así a Israel. Y en el verso 16 del capítulo 1 de Isaías le da un consejo y le dice, lavaos. Si se dice que tenían que lavarse, ¿cómo estaban? Estaban sucios, estaban sucios. ¿Cómo vinieron los discípulos cuando Jesús pasó, llamó a Mateo? ¿Cómo cree que se acercó Mateo? Parecía un carbonero, aunque no era carbonero, pero espiritualmente era como un carbonero lleno, negro de pecado. Y Marco, y Lucas, y los otros apóstoles, negros de carbón. ¿Y qué tuvo que hacer Dios en ellos? Lavarlo. ¿Y cómo lo lavó? Pablo dice, mediante el lavacro del agua por la palabra de Dios. Entonces, mientras Jesús les enseñaba, lo iluminaba, la palabra iba produciendo cosas, la palabra iba limpiando su mente, limpiando sus pensamientos, limpiando su corazón, la palabra iba produciendo en la vida de ellos, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Por eso Isaías, a través de Isaías, el profeta dijo al Señor, lavaos, lávense. Pero acabo de estar bañado y bien perfumado. No, sí, lindo por fuera, pero el hedor que sale de adentro, de un corazón malo, perverso, lleno de maldad, de pecado, lo que surge es un olor horrible en las narices del Señor. En las narices de los hombres, lo que los hombres huelen, según su olfato. Qué perfume agradable, lindo perfume, pero ¿dirá el Señor lo mismo? ¿Dirá que siente olor a Cristo que sale del corazón de los suyos? Eso es. Olor a Cristo, olor al Señor. No olor a muerte, no olor a muerte. Entonces el Señor en Isaías le dice, lavaos, limpiaos, lavaos, limpiaos. ¿Con qué se pueden lavar? Con la palabra de Dios. Lavaos, limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Yo veo lo que hacen. Delante de mis ojos yo veo. ¿Será que hay algo que se puede esconder que el Señor no vea? ¿Habrá un lugar donde se puedan meter que el Señor no vea? El salmista dice, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si desciendo, ahí, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Cuál será el lugar que yo me pueda esconder para hacer algo que luego pueda decir, Dios no vio? Dios no vio. El salmista dice, conozco que todo lo sabes y aún mis pensamientos no lo puedo esconder de ti. Lo conoce todo, lo sabe todo. Cuando vino Natanael y se acercó al Señor, no lo miró el Señor y dijo, he aquí un verdadero israelita. Y dijo, ¿de dónde me conoces? Antes que vinieres a mí, cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi. Dijo, he aquí un verdadero israelita. ¿Lo conocía? Sin hablar ni conversar con él, lo conocía. ¿No sabía él quién era Judá? ¿No sabía el Señor quién era Judá? ¿No sabe el Señor quién es usted? ¿Y usted no sabe quién es usted? Por eso los días domingos que nos acercamos a la mesa del Señor, ¿quién es el que se acerca? ¿El hombre carnal
que no tiene a Cristo en su corazón, o un hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad del Señor, que tiene la dignidad para acercarse a la mesa. Eso es lo que nosotros somos cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Cuando Jesús tomó la cena, lo partió y lo dio a los discípulos. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. 1, 2, 3, 9, 8, 9, 10, 11, y no había más. Y el 12, Satanás se metió dentro de su corazón. Tras del bocado, el diablo entró dentro de su corazón. Es decir, un corazón no convertido. No puede el diablo meterse en un corazón que está entregado al Señor, porque Dios lo tiene cercado. Nosotros hemos estado viendo. ¿Lo podía tocar a Pedro? No. ¿Y cómo lo pudo tocar a Judas? No solo tocarlo, lo incitó, y no solo lo incitó, se metió dentro de él. Tras el bocado, Satán entró dentro de su corazón. ¿Y por qué no hizo así con Pedro? ¿Por qué no entró en Pedro? ¿Por qué tuvo que pedirle permiso a Jesús sobre Pedro? Sin embargo, sobre Judas no pidió ningún permiso. Tenía el derecho, por la vida de Judas, a meterse dentro de él. Pero en Pedro no, tuvo que pedir permiso para poder tocarlo y zarandearlo. Pero a Judas no, se metió sin permiso porque tenía el derecho sobre de él, a causa de que Judas nunca fue un discípulo de Cristo, aunque estuvo con él, y Judas nunca se mantuvo la palabra en su corazón y nunca fue un hombre libre, siempre fue esclavo del maligno, del mal. Por eso el diablo se metió dentro de él. Entonces le decía a Israel: lavaos, lavaos, porque eso es como un consejo: lavaos, lavaos, yo sé lo que va a venir, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, basta, ya está, basta, como diciendo, está llegando al límite ya, basta, dejad de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien, buscá juicio, restituí al agraviado, hace justicia al huérfano, ampará a la viuda. Vení luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Así que le pedía clave. ¿Qué es lo que hizo Jesús con sus discípulos? Los lavó. ¿Mediante qué los lavó? Mediante la palabra de Dios. Y él le dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y luego dice: aunque no todo, no. Aún el sacrificio de Cristo no estaba hecho. Jesús lavó a la iglesia en el lavacro del agua por la palabra de Dios. Los limpió por la palabra. La palabra de Dios cambió el corazón, la mente y la conducta de todo ello, excepto uno, que nunca escuchó la palabra de Dios, nunca hizo caso, nunca fue obediente al Espíritu Santo del Señor, y el fin de él fue un destino sombrío, un destino sombrío. Pero en Juan, capítulo 15, cuando Jesús habla de la vid verdadera y él dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Cuando habla de la vid verdadera, él repite lo siguiente y dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Limpios por la palabra que os he hablado, limpio por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios produce limpieza en el corazón de los que lo reciben. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y orá. Es la palabra de Dios que limpia. Es la palabra del Señor que purifica.
por la palabra de Dios Cristo, limpió a la iglesia, la purificó en el lavacro del agua de la palabra de Dios. Y es siempre el Señor el mismo, y su palabra sigue produciendo en el corazón de los que la reciben. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te exaltamos y te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Rogamos que tu Espíritu Santo sea el que llene nuestro corazón y esta palabra, Señor, que ha venido en esta noche, abra, Señor, nuestro limpio entendimiento para conocer el valor de tu palabra y lo que produce en nuestros corazones. Nosotros creemos y sabemos que estamos limpios por la palabra que nos has hablado siempre, porque tu palabra en nosotros hizo aquello para lo cual la has enviado. Padre, gracias, muchas gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.